El sol implacable del desierto mordía la piel de Isabela, cada rayo una estaca ardiente en su carne, ya reseca y agrietada. Hacía lo que le parecían siglos, pero en realidad eran 3 días interminables, que vagaba por las montañas Chiricahua, con el estómago vacío, rugiendo de hambre y la garganta áspera, cada respiración un lamento doloroso, cada paso una tortura insoportable que la acercaba más al abismo del agotamiento. Sus delicadas botas de viaje, un residuo irónico y cruel de su vida anterior, llena de lujos vacíos y superficialidad, estaban completamente destrozadas y deshechas, incapaces de ofrecer protección alguna. Sus pies llagados, ampollados, sangrantes y expuestos a las rocas afiladas y el calor abrasador, apenas le sostenían el peso de su cuerpo exhausto y demacrado. La humillación reciente, aún fresca y dolorosa, quemaba más que el sol de mediodía en su memoria, una herida abierta y purulenta que se negaba a cicatrizar, carcomiendo su alma y desde dentro. La escena brutal de su destierro se repetía una y otra vez en su mente febril, un bucle cruel y tortuoso que la perseguía sin cesar, robándole cualquier atisbo de paz. La risa burlona y despectiva de su padre, un hombre que siempre había valorado la reputación social y el qué dirán por encima del amor filial, o la compasión humana, el desprecio gélido y calculador en los ojos de su prometido, Lord Alistair, un hombre tan frío y despiadado como una serpiente de cascabel. La condena pública y lapidaria de la sociedad de Santa Fe, que la había juzgado y sentenciado sin piedad, arrojándola al ostracismo. Una deshonra para la familia, una vergüenza andante, que se pierda en el desierto con su indio imaginario si tanto lo añora y lo anhela. Esas habían sido las palabras exactas de su padre, pronunciadas con una frialdad y una crueldad que helaban la sangre, incluso bajo el sofocante e implacable calor del Nuevo México. La acusación infame de haber tenido un romance prohibido con un nativo americano, una mentira urdida por Alistair, con la única y mezquina intención de deshacerse de un matrimonio que, para él, resultaba inconveniente, aburrido y sin futuro, había sido más que suficiente para sellar su destino cruel y sin retorno. Isabela, nacida y criada en el seno de una de las familias más influyentes y respetadas de la incipiente y puritana Santa Fe, siempre había sido una joven de espíritu indomable, con una curiosidad insaciable y una sed de conocimiento por el mundo más allá, de los salones de baile elegantes, las tertulias aburridas y las estrictas, asfixiantes convenciones sociales de su época. Su afición profunda por las leyendas nativas, la riqueza de su folclore y la belleza de sus mitos, sus escapadas secretas al campo para observar la flora y fauna local, estudiar los ecosistemas y aprender de la naturaleza, y su abierta admiración por la intrínseca dignidad y la conexión profunda con las tierras de los pueblos originarios, siempre habían sido motivo de profunda desaprobación y constantes críticas por parte de su puritana familia y la sociedad conservadora que los rodeaba. Consideraban sus intereses como excéntricos o incluso peligrosos, una desviación inaceptable de lo que se esperaba de una señorita de su posición. Pero la acusación de Alistair, alimentada por la envidia desmedida, la mezquindad, la avaricia y el deseo de asegurar un matrimonio aún más ventajoso y lucrativo, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia familiar, derramando toda la amargura sobre ella. Fue despojada de su nombre, de su herencia, de su reputación, de todo lo que la definía en ese mundo, y expulsada de su hogar, todo bajo la fachada hipócrita de un viaje para recuperar su honor, que en realidad era una sentencia de muerte lenta y, agonizante en la vastedad implacable del desierto, su escolta, un par de vaqueros mercenarios, rudos y despiadados, la había abandonado a su suerte en la entrada de las montañas, con apenas una cantimplora medio vacía que se secó en pocas horas y un puñado de bizcochos duros que ya hacía horas se habían terminado por completo, dejando un vacío en su estómago. La risa estridente y burlona de los vaqueros, al alejarse en el horizonte, aún resonaba en sus oídos. Un eco cruel de la burla de Alistair,
un recordatorio constante de su traición. La soledad implacable, opresiva y abrumadora era una carga mucho más pesada que el hambre que la devoraba por dentro, más pesada que la sed que la consumía. El sol empezaba a descender perezosamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados intensos, rojizos profundos y violetas místicos, creando un espectáculo efímero de belleza, agridulce que Isabela apenas podía apreciar. Isabela se desplomó bajo la sombra raquítica y apenas existente de un mezquite solitario. Su cuerpo ya no le respondía. El último atisbo de esperanza se desvanecía por completo con la luz menguante del día, como una vela que se apaga lentamente. Sus ojos, ya casi cerrados por el agotamiento extremo, la deshidratación severa y la debilidad aplastante, apenas distinguían las siluetas borrosas y danzantes de las rocas escarpadas y las formaciones rocosas que la rodeaban, que parecían danzar en su visión. Estaba al borde del abismo, a punto de rendirse por completo a la inmensidad, indiferente y despiadada del desierto, a la muerte. En ese instante de casi total inconsciencia, cuando la vida parecía escapársele entre los dedos como arena, un movimiento furtivo y casi imperceptible captó su atención, una chispa de vida en la vasta desolación. Una figura alta, esbelta y erguida, con la piel curtida y tostada por el sol incesante, y los músculos definidos bajo una túnica de cuero rústica, emergió sigilosamente de entre los riscos y las sombras, como una aparición. Era un hombre apache, cuya presencia imponente llenó el espacio con una fuerza silenciosa. Llevaba el cabello largo y negro azabache trenzado, adornado con una pluma de águila, y sus ojos oscuros, profundos y serenos, a pesar de su seriedad y compostura, irradiaban una profundidad y una sabiduría ancestral que contrastaban brutalmente con la superficialidad vacía de los hombres que ella había conocido en su vida anterior. Llevaba un arco en la mano, tenso y listo para la acción, y un carcaj lleno de flechas a la espalda, y un venado joven recién casado colgaba sobre su hombro, evidencia de su habilidad como cazador y su conexión con la tierra. El hombre, cuyo nombre resonaba con la fuerza de la naturaleza salvaje, Kestrel, se detuvo a pocos metros de ella, observándola con una mezcla de cautela natural de un guerrero y una profunda curiosidad humana. Su mirada no era la de desprecio, burla o juicio que Isabela había aprendido dolorosamente a esperar de los blancos. No había malicia en sus ojos. Era una mirada de evaluación serena, de entendimiento silencioso, de una compasión que no necesitaba palabras, solo la observación atenta. Se acercó lentamente, su pisada tan silenciosa y ligera sobre la arena y las rocas que parecía fundirse con el viento del desierto, sin dejar rastro. Isabela intentó hablar de nuevo, pero su garganta estaba tan seca y reseca que apenas pudo emitir un susurro ronco y casi inaudible, un sonido que apenas salió de sus labios. Kestrel notó su desesperación palpable, su sufrimiento, sin decir una palabra, con un gesto de profunda humanidad, y sin pensarlo dos veces, dejó el venado en el suelo, desenganchó una bolsa de piel de su cintura y extrajo una calabaza llena de agua fresca. Se arrodilló a su lado, ofreciéndosela con una gentil inclinación de cabeza, un gesto de respeto silencioso y de ayuda incondicional. Isabela tomó la calabaza con manos temblorosas y bebió el agua, que era fresca, pura y dulce, como la vida misma después de la muerte, un elixir vital. Cada sorbo era un bálsamo para su garganta irritada, un alivio que se extendía como una ola de vida por todo su cuerpo exhausto y dolorido. Kestrel observó paciente y atento hasta que ella vació por completo la calabaza, bebiendo hasta la última gota. Luego, desató un pequeño paquete de su cinturón. En él había carne seca, preparada de manera sencilla pero nutritiva, una provisión vital y valiosa en el desierto. Le ofreció un trozo. Isabela lo tomó con gratitud y lo masticó lentamente, saboreando cada fibra, cada bocado, cada partícula de alimento, sintiendo cómo la fuerza y la energía comenzaban a regresar lentamente a sus músculos fatigados y temblorosos. Kestrel se sentó a una distancia respetuosa, observándola en silencio mientras comía,
sin invadir su espacio, sin hacer preguntas innecesarias. No había juicio, no había curiosidad intrusiva en su mirada, solo una tranquila y poderosa presencia que la hacía sentir segura. Cuando terminó, sus ojos se encontraron de nuevo, en un intercambio mudo de comprensión. «Gracias», susurró Isabela, su voz aún débil pero con un atisbo de sincera gratitud que venía de lo más profundo de su corazón. Kestrel asintió con un movimiento de cabeza. Su rostro sereno. «Eres de la gente del pueblo», dijo su voz grave, melodiosa y profunda, con un acento que Isabela encontró fascinante, un sonido que resonaba con la tierra misma. «Te has perdido en el desierto, lejos de los tuyos». No era una pregunta inquisitiva, sino una afirmación rotunda, una verdad innegable que él había percibido con su aguda intuición. Isabela asintió, las lágrimas brotando silenciosamente por sus mejillas, una mezcla de alivio y tristeza por su pasado doloroso. «Fue abandonada», confesó la voz quebrada por la emoción y el dolor. Kestrel no mostró sorpresa alguna. Él había visto la crueldad del mundo de los blancos de primera mano, la indiferencia con la que trataban a los suyos y a los demás. «Mi nombre es Kestrel», dijo, extendiendo una mano con un gesto de amistad y protección. «Te llevaré a mi campamento, que estarás segura allí, bajo la protección de mi gente, mi clan». El viaje hasta el campamento de Kestrel fue arduo, cada paso un desafío constante, pero la presencia silenciosa, constante y reconfortante del Apache le infundió a Isabela una fuerza, una resistencia y una determinación que no creía poseer. Kestrel la ayudó a levantarse, sosteniéndola con firmeza, y la guió a través de senderos ocultos, traicioneros y apenas visibles, enseñándole a pisar con cuidado para evitar las espinas afiladas de los cactus y las rocas, sueltas que podían provocar una caída peligrosa. A cada paso, sentía la diferencia abismal entre la fragilidad y la inutilidad de su vida anterior, rodeada de lujos y comodidades artificiales que la habían dejado indefensa, y la resistencia innata, la conexión profunda con la tierra y la fuerza vital que Kestrel encarnaba con cada fibra de su ser. Él no la juzgaba por su ropa rasgada, su aspecto desaliñado o su estado lamentable. Solo veía a un ser humano en extrema necesidad de ayuda y compasión, una alma en apuros. En el campamento, un pequeño grupo de tiendas de piel de búfalo, rústicas pero acogedoras, se alzaba con orgullo, en un claro protegido y oculto, por formaciones rocosas imponentes, un refugio seguro y un santuario en la inmensidad del desierto. Las mujeres del clan la recibieron con una curiosidad natural, pero también con una amabilidad, una calidez y una generosidad que contrastaban drásticamente con la frialdad distante y la crueldad de su propia familia, que la había repudiado. Le ofrecieron una túnica sencilla de algodón suave, agua fresca para lavarse y más comida nutritiva. Isabela comió junto al fuego crepitante, sintiéndose por primera vez en muchos días verdaderamente a salvo, en paz, en un lugar donde la aceptaban por quien era. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, e Isabela se encontró inmersa, de cuerpo y alma, en la vida del clan Apache, una existencia que la cautivó por completo. Observaba a las mujeres tejer cestas intrincadas con una destreza asombrosa, a los niños jugar libremente y sin preocupaciones bajo el sol, riendo y corriendo, a los hombres regresar de la caza con sus presas, la evidencia de su habilidad, su sustento y su respeto por la vida que les ofrecía la tierra. Kestrel se convirtió en su guía personal, no solo por el territorio físico de las montañas y el desierto, enseñándole a navegar por él, sino también por las costumbres ancestrales, las tradiciones arraigadas y la profunda filosofía de su pueblo, que estaba intrínsecamente ligada a la tierra, a los ciclos de la naturaleza y a los espíritus. Le enseñó a identificar plantas comestibles y medicinales, a rastrear animales por las huellas más sutiles en la arena, a leer las señales del viento y del cielo, a comprender el lenguaje silencioso y sabio de la naturaleza que la rodeaba. Le mostró cómo la verdadera dignidad no se medía por la riqueza material o el estatus social efímero,
sino por la conexión profunda y reverente con la tierra, por el respeto mutuo entre todos los seres vivos, por la armonía con el entorno natural y la integridad más personal. A medida que aprendía, la rigidez impuesta por su educación europea, basada en las apariencias, las convenciones vacías y las expectativas superficiales, se fue desmoronando, reemplazada por una sensación de libertad, de propósito y de pertenencia que nunca había experimentado en su vida anterior, superficial y vacía. Las conversaciones con Kestrel se volvieron cada vez más profundas, más íntimas, revelando las capas de sus almas. Él le hablaba de las estrellas que salpicaban el cielo nocturno como diamantes, de los espíritus ancestrales de la montaña que protegían a su pueblo, de la importancia vital de la comunidad, de la hermandad y del vínculo sagrado que unía a su gente, un lazo irrompible. Isabela, por su parte, le contó sobre su vida en Santa Fe, la opresión constante de las expectativas sociales, la futilidad y la superficialidad de las apariencias, la hipocresía de la élite que se creía superior. Kestrel escuchaba con una paciencia infinita, sus ojos oscuros fijos en ella, absorbiendo cada palabra, cada matiz de su voz, cada emoción que transmitía. Tu gente vive enjaulada, incluso con todas sus posesiones y riquezas, le dijo una vez con una voz suave pero firme, llena de una sabiduría ancestral que resonaba en el aire. Nosotros no poseemos la tierra, la cuidamos, la respetamos como a una madre, y la tierra nos cuida a nosotros a cambio, nos provee de todo lo que necesitamos. Un día, mientras practicaban el lanzamiento de piedras, con una onda improvisada, una habilidad que ella estaba adquiriendo con sorprendente rapidez y precisión, sintiendo el poder en sus propias manos. Isabela le preguntó a Kestrel sobre su pasado personal, sobre las cicatrices invisibles que él cargaba en su corazón. Él dudó por un momento, un destello de dolor fugaz en sus ojos profundos, luego comenzó a hablar con una voz serena, pero cargada de historia, de sufrimiento y de resistencia. Le contó sobre la invasión brutal de sus tierras por los colonos blancos, la pérdida irreparable de su gente, masacrada y despojada de todo, la lucha constante y desesperada por sobrevivir, en un mundo que los quería aniquilar, que buscaba borrar su existencia. Sus palabras estaban desprovistas de autocompasión o victimismo, pero el dolor subyacente, la tristeza ancestral de un pueblo herido, era palpable y profunda, calando hasta los huesos de Isabela. Ella sintió una oleada de empatía inmensa por este hombre que había soportado tanto, que había sido testigo de tanta injusticia y crueldad, pero que aún mantenía su corazón noble, su espíritu inquebrantable y su profunda conexión con sus raíces, con sus ancestros. Yo también he perdido mi hogar, le confesó Isabela, las palabras saliendo sin esfuerzo, con una sinceridad que la sorprendió a ella misma, tan acostumbrada a las formalidades y las mentiras. Mi gente me abandonó, me repudió, igual que la tuya ha sido despojada y ultrajada. Pero aquí, en este lugar sagrado, contigo y con tu clan, me siento más en casa que nunca antes en mi vida. Este es mi verdadero hogar. Este es mi lugar en el mundo. Kestrel la miró, y en sus ojos vio un brillo que no era de lástima condescendiente, sino de profunda comprensión. Era una conexión de almas y un incipiente pero poderoso afecto que crecía entre ellos como una flor del desierto. La atracción entre ellos creció lentamente, de forma orgánica y natural, como las raíces profundas y resistentes de un árbol del desierto que se aferran a la vida en la roca más estéril. No hubo gestos grandilocuentes, ni palabras apasionadas al principio, como en las novelas románticas que había leído, sino una conexión forjada en el respeto mutuo incondicional, en la admiración por la fuerza interior del otro, y en la quietud compartida de las noches estrelladas bajo el manto protector del cosmos. Una tarde, mientras Kestrel le enseñaba a identificar las constelaciones en el cielo nocturno, nombrándolas con los nombres de su pueblo, sus manos se tocaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió a Isabela, una descarga eléctrica que la hizo temblar hasta el alma. Y miró a Kestrel, quien también se había sobresaltado, sintiendo la misma conexión innegable.
Sus ojos se encontraron en la penumbra, y en ese instante mágico y profundo, la barrera invisible que los separaba, la de los mundos diferentes de donde provenían, se rompió en 1000 pedazos, revelando un puente. No hacía falta hablar, las palabras eran innecesarias. La conexión era innegable, tangible, poderosa, un vínculo que trascendía culturas y lenguajes. La vida en el campamento apache, aunque sencilla, austera y lejos de las comodidades a las que estaba acostumbrada, estaba llena de un propósito y un significado que Isabela nunca había conocido en su vida anterior, rodeada de lujos vacíos y sin sentido. Aprendió a moler el maíz para hacer tortillas, una tarea que antes le hubiera parecido inimaginable, a curar pieles para confeccionar ropa y refugios, a reconocer el canto de cada pájaro y el mensaje que traía el viento a través de las cañadas. El conocimiento práctico y vital que Kestrel le impartía era esencial para su supervivencia en ese entorno. Pero más importante aún era la sabiduría profunda que él le compartía sobre la interconexión sagrada de todas las cosas vivas, la reverencia por la naturaleza en su estado más puro, la importancia de la comunidad, de la hermandad, y el Conorma como pilares fundamentales de la existencia apache. Él le enseñó que la verdadera fuerza no radicaba en la acumulación de riquezas materiales o en el poder sobre otros, sino en la resistencia del espíritu, en su capacidad de adaptación a los desafíos de la vida y en su integridad personal, inquebrantable. Ella, a su vez, le compartía historias de su mundo, de libros, de arte, de música, de filosofía, ampliando su perspectiva y su visión del mundo, abriendo nuevas ventanas en su mente. Una noche, sentados junto al fuego crepitante, cuyas llamas danzaban en la oscuridad, Kestrel le contó una antigua leyenda apache sobre una estrella fugaz que representaba un alma perdida en busca de su verdadero hogar en el universo, un viaje cósmico. Algunas almas nacen en un lugar, pero su espíritu pertenece a otro, dijo, su mirada profunda y pensativa fija en las llamas danzantes, que parecían bailar con la historia que él narraba. Quizás eres una de esas almas, Isabela, un espíritu libre que buscaba su lugar. Ella lo miró, el corazón acelerado, con una emoción que la desbordaba, comprendiendo la profunda metáfora. Quizás, y quizás lo he encontrado aquí, en este lugar sagrado contigo, Kestrel. Kestrel le tendió la mano, un gesto de invitación, de promesa y de entrega. Isabela la tomó sin dudar, sus dedos entrelazándose con naturalidad. Sus dedos se entrelazaron, una promesa silenciosa entre dos mundos que se habían unido, dos almas que habían encontrado su camino y su destino la una en la otra. En ese momento, Isabela supo con certeza inquebrantable que su lugar no estaba en la sociedad superficial y materialista de Santa Fe, que la había repudiado, sino aquí, en la inmensidad sagrada de las montañas, con este hombre de corazón noble, o así su pueblo, que la había acogido como una más de los suyos, como una hermana, como una hija. El amor entre Isabela y Kestrel floreció bajo el vasto y estrellado cielo del desierto, un amor tan puro y profundo como las aguas subterráneas que daban vida a la tierra. Era un amor diferente a todo lo que ella había imaginado o leído en las novelas románticas, que idealizaban el sentimiento, sin las formalidades, las expectativas, ni las restricciones asfixiantes de su mundo anterior. Era un amor basado en la confianza absoluta, el respeto mutuo inquebrantable y una profunda, casi telepática, comprensión de las almas y un del otro, que se reconocían y se complementaban. Él le enseñó a cazar con arco, una habilidad que ella dominaba con sorprendente rapidez y precisión, encontrando una extraña y primordial satisfacción en la conexión profunda con la tierra y los ciclos de la vida y la muerte, una conexión que la hacía sentir viva. Ella, a su vez, le compartía historias de su mundo, de libros, de arte, de música, de filosofía, ampliando su perspectiva y su visión del mundo, abriendo nuevas ventanas en su mente y en su corazón. A pesar de las diferencias culturales evidentes, encontraban un terreno común en sus valores compartidos, la verdad, la lealtad que es incondicional
y la buena fuerza interior, que les permitía enfrentar cualquier adversidad. Su amor era un puente indestructible entre dos mundos, una unión de culturas y almas. Un día un joven y ágil guerrero del clan regresó de una exploración, lejana con noticias alarmantes, que traían consigo un presagio oscuro y amenazante. Los hombres blancos de Santa Fe se estaban acercando, con una avaricia insaciable, buscando expandir sus asentamientos, reclamar más tierras ancestrales de los apaches y explotar los recursos de la región, sin importar las consecuencias. Entre ellos, el joven guerrero había escuchado mencionar el nombre de Lord Alistair, quien en el tiempo transcurrido desde el destierro de Isabela se había ganado la reputación temible de ser un cazador despiadado de apaches, un mercenario sin escrúpulos, impulsado por el deseo insaciable de aumentar su fortuna, su prestigio social y su poder a toda costa. La sangre de Isabela se heló en sus venas al escuchar ese nombre. Un escalofrío de terror y rabia recorriendo su cuerpo. El pasado la había alcanzado, volviendo para atormentarla y amenazar su nueva vida. No solo Alistair representaba una amenaza directa y existencial para el clan de Kestrel, para su nueva familia, sino que la idea de enfrentarse a él, el hombre que la había destruido y la había arrojado al desierto, la llenó de una mezcla intensa de miedo, repugnancia y una renovada y feroz determinación. Kestrel notó su angustia y su palidez. Su mano se posó firme y reconfortante sobre su hombro, transmitiéndole su fuerza y su apoyo incondicional. «Lo enfrentaremos juntos», dijo, con una voz firme y una mirada que prometía protección. «No estás sola en esto, mi estrella del desierto. Mi gente es tu gente, el clan Apache, liderado por Kestrel y los ancianos más sabios, se preparó meticulosamente para la defensa, conscientes de la amenaza que se cernía sobre ellos. Una nube oscura en el horizonte. Isabela, ahora armada con el arco que Kestrel le había enseñado a usar con maestría, una extensión de su propia voluntad, insistió con firmeza en luchar a su lado, hombro con hombro como una guerrera más. Su honor personal y su lealtad, inquebrantable, estaban ahora ligados, irrevocablemente a este pueblo que la había salvado, acogido y amado. Sabía que Alistair era un hombre astuto, calculador y sin escrúpulos morales, y que usaría cualquier medio, por más cruel o deshonesto que fuera, para conseguir lo que quería. Tenía que haber una manera de exponerlo, de desenmascarar su crueldad y proteger al clan sin recurrir a una guerra total y sangrienta, que causaría un gran sufrimiento. Una idea audaz, casi descabellada en su simplicidad, comenzó a germinar en su mente. Una estrategia arriesgada y sin precedentes, nacida de su conocimiento profundo, tanto del mundo apache como del mundo de los blancos, de sus debilidades y sus fortalezas. Recordó la insaciable sed de reconocimiento de Alistair, su deseo enfermizo de ser visto como un héroe, un salvador, un conquistador. Esa era su vanidad, su talón de Aquiles, su debilidad más grande. El plan de Isabela era simple en su audacia, pero complejo en su ejecución sutil. Atraería a Alistair a una trampa, usando su propia vanidad desmedida en su contra, manipulando su ego. Sabía que Alistair, al enterarse de que la deshonrada Isabela estaba viva y, peor aún para él, conviviendo con los apaches, no podría resistir la oportunidad dorada de capturarla y presentarse ante la sociedad como el salvador que la había rescatado de los salvajes paganos, lo que le daría más fama y poder. Ella propuso enviar un mensaje a los exploradores blancos, supuestamente de un comerciante de pieles anónimo, que había descubierto a Isabela. El mensaje diría que Isabela había sido mantenida cautiva por los apaches, pero que había logrado escapar astutamente y estaba buscando ayuda desesperadamente, y que el comerciante sabía de un lugar seguro y oculto donde ella estaría, esperando para ser rescatada heroicamente. Kestrel y los ancianos del clan escucharon atentamente cada palabra, analizando la propuesta con sus mentes sagaces. Era un riesgo enorme, sí, pero también una oportunidad única para evitar un conflicto, armado masivo y derramamiento de sangre. Si Alistair caía en la trampa, podrían exponer sus verdaderas intenciones ante sus propios hombres,
humillarlo públicamente y quizás obtener una victoria sin un derramamiento de sangre innecesario, salvando vidas. El mensaje fue entregado con astucia y sigilo por un joven explorador apache, valiente y ágil, disfrazado hábilmente de comerciante, que se mezcló con los verdaderos comerciantes de pieles en un puesto lejano, sin levantar sospechas. La noticia de que Isabela, la oveja negra y la paria de la élite de Santa Fe, estaba viva y aparentemente cautiva de los apaches, se extendió como la pólvora por toda la región. Llegando a oídos de Alistair, al escuchar el rumor, no pudo contener su satisfacción. Una sonrisa de hiena maliciosa se dibujó en su rostro. Vio la oportunidad perfecta para consolidar su imagen de héroe intachable y, de paso, deshacerse de Isabela de una vez por todas, quizás incluso acusándola de traición y apostasía por aliarse con los apaches, sellando así su destino y su silencio. Con un pequeño grupo de hombres leales y mercenarios, cabalgó rápidamente hacia el lugar indicado en el mensaje, el valle escondido que Kestrel e Isabela habían elegido cuidadosamente por su ubicación estratégica y su aislamiento. Cuando Alistair y sus hombres llegaron al valle, lo encontraron extrañamente silencioso, una calma que presagiaba algo inesperado y perturbador. La supuesta trampa que esperaban no era una emboscada violenta y sangrienta, sino una escena cuidadosamente orquestada, una puesta en escena teatral de la verdad, una revelación. En el centro del valle, junto a una pequeña hoguera humeante, estaba Isabela de pie, erguida y serena, con una postura de desafío tranquilo, vestida con la túnica de algodón rústico que los apaches le habían dado, su cabello largo y oscuro trenzado y adornado con plumas ceremoniales. A su lado, Kestrel y varios guerreros apaches estaban de pie, no con sus arcos tensos y sus flechas preparadas para el combate, sino con una calma imponente y una postura de dignidad inquebrantable, una fuerza silenciosa que imponía respeto. La escena era la de un encuentro diplomático, un juicio de la verdad, no de una batalla campal. Alistair desmontó de su caballo con brusquedad, su rostro una máscara de confusión inicial que rápidamente se transformó en pura furia al ver a Isabela tan serena, tan cambiada, tan fuerte y tan libre. «Isabela, ¿qué significa esto? Te hemos venido a rescatar de estos salvajes. Has sido embrujada por ellos», gritó, su voz resonando con ira y frustración en el valle, pero con un matiz de incredulidad y miedo. Isabela dio un paso al frente, su voz clara, resonante y firme, llena de una nueva autoridad, una fuerza interior que Alistair nunca había escuchado en ella, una voz de una mujer libre. «No necesito ser rescatada, Lord Alistair. Estoy donde pertenezco, con mi gente, y tú has caído en tu propia trampa, en tu propia y desmedida sed de gloria y reconocimiento. Tu orgullo y tu vanidad te han cegado a la verdad». Y entonces, con una calma devastadora, sin gritos ni histrionismos, sin levantar la voz, comenzó a desenmascararlo, a revelar la verdad a sus propios hombres. «Fui abandonada por mi propia familia, a instancias tuyas, Lord Alistair. Me acusaste falsamente de algo que no hice. Me humillaste públicamente ante toda la sociedad de Santa Fe. Me deseaste la muerte lenta y, agonizante en el desierto, me condenaste sin piedad. Pero estas personas, a quienes tú llamas salvajes con desprecio, me salvaron. Me dieron refugio, alimento, y me mostraron el verdadero significado de la dignidad y el honor, algo que tú nunca entenderías porque careces de ellos». Las palabras de Isabela resonaron en el valle, llenas de verdad y emoción, y sus propios hombres, que habían sido testigos de su humillación inicial y de la forma en que Alistair la había abandonado, comenzaron a murmurar entre sí, la duda sembrándose en sus mentes, una semilla de desconfianza. Kestrel dio un paso al frente, su presencia imponente, su mirada penetrante y juzgadora fijada en Alistair. «Hemos escuchado las historias de tu codicia, hombre blanco, de cómo has despojado a nuestra gente de sus tierras ancestrales, de su hogar, de cómo has perseguido a los inocentes, buscando sangre y riquezas, sin remordimientos». Alistair, superado por la situación inesperada, con su plan desmoronándose, intentó recuperar el control.
suplicando y amenazando a sus hombres. Mentiras. Ella ha sido embrujada por estos paganos. Atrápenla, llévenla, obedezcan. Pero sus hombres, que habían comenzado a ver la verdad en los ojos serenos y decididos de Isabela y la rectitud, inquebrantable en la postura de Kestrel, dudaron. La verdad aún se había manifestado. El twist de la historia no fue una gran revelación, mágica o una explosión de violencia, sino la simple y poderosa verdad expuesta con valentía y serenidad, revelando la hipocresía y la crueldad de Alistair ante sus propios seguidores, despojándolo de su autoridad moral y de su disfraz de héroe. Uno de los hombres de Alistair, un vaquero más joven con una chispa de decencia y una conciencia incipiente, se acercó a su líder, su voz vacilante y llena de dudas. «Señor, lo que la señorita Isabella dice no suena a mentira. Hemos visto cómo la abandonó. Y estos apaches no parecen como nos contaron. Hay verdad fin honor en sus palabras, en su comportamiento». La duda se había sembrado profundamente en las filas de Alistair, y su autoridad, antes férrea e incuestionable, comenzó a desmoronarse irremediablemente. Cayendo a pedazos, Isabella continuó, su voz ahora más baja, pero llena de una intensidad y una convicción que capturó la atención de todos, incluyendo la de los hombres de Alistair, que escuchaban en silencio. Tu sed insaciable de poder, tu avaricia desmedida y tu desprecio absoluto por la vida ajena te han cegado. Alistair, te han convertido en un monstruo. Mi familia se avergonzará de la verdad cuando sea revelada, de la forma en que me trataste, de cómo su propia hija fue salvada, no por ellos que me abandonaron, sino por aquellos a quienes despreciaron y persiguieron con tanta crueldad. La derrota de Alistair no fue por la fuerza, sino por las verdad. La confrontación no se resolvió con un derramamiento de sangre violento y sin sentido. La revelación de la verdad y la exposición de la hipocresía de Alistair fue la victoria definitiva. Los hombres de Alistair, con sus propias conciencias, comenzando a carcomerles y sus lealtades divididas, entre su líder y la verdad evidente, se negaron rotundamente a seguir sus órdenes, a participar en una injusticia. El rumor de la trampa pacífica de Isabella, de su inmensa valentía y de la verdad incuestionable sobre Alistair, se extendió rápidamente por todas partes, como un incendio forestal, quemando la reputación del villano. La reputación de Alistair, construida sobre la mentira, la crueldad y la manipulación, se derrumbó por completo, pulverizada en el polvo del desierto. Los líderes de Santa Fe, avergonzados por el escándalo público y temerosos de las represalias y la justa ira de los apaches, no tuvieron más remedio que condenar públicamente a Alistair para salvar sus propias reputaciones. Fue despojado de todas sus propiedades, sus títulos y exiliado, su ambición desmedida convertida en su propia y justa ruina, su final merecido. Isabella y Kestrel se casaron bajo el manto infinito de las estrellas, en una ceremonia sencilla pero profunda y significativa, oficiada por los ancianos sabios del clan. No hubo joyas ni trajes suntuosos, solo el brillo de amor y entendimiento en sus ojos y la promesa sincera de sus corazones nobles, unidos para siempre, sellada por la tierra y el cielo. Isabella se había convertido en estrella del desierto, un nombre poético y honorable que le había dado el clan, un reconocimiento a su inmensa fuerza, su resistencia inquebrantable y la máxima luz de esperanza que había traído a sus vidas. Su hogar era ahora las montañas escarpadas, su familia el clan Apache, su gente su alma gemela. Aprendió a vivir con el ritmo natural de la tierra, a encontrar la paz en la simplicidad de la vida y la verdad en la sabiduría de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de los ríos. Los años pasaron, serenos y llenos de vida, y la historia de Isabella y Kestrel se convirtió en una leyenda, susurrada con reverencia entre los clanes apaches, como un cuento de heroísmo y de amor. Y con el tiempo, incluso entre los colonos más comprensivos y de mente abierta, que empezaron a ver a los apaches con otros ojos, tuvieron hijos,
quienes heredaron la resistencia y la sabiduría de su padre, y la curiosidad insaciable, el espíritu indomable y la voz inteligencia de su madre, una fusión de dos mundos. Isabela nunca regresó a Santa Fe, ni miró hacia atrás. Su pasado había quedado atrás, una vida que ya no le pertenecía. Había encontrado una vida de propósito, de hecho un amor verdadero entonces y de una dignidad profunda que el mundo civilizado y superficial nunca pudo ofrecerle, una plenitud que solo se encuentra en la libertad. Kestrel fue un líder justo, sabio y respetado, y juntos guiaron a su pueblo con honor, pues y coraje, enfrentando los desafíos con una unidad inquebrantable. Una familia fuerte y unida, la estrella perdida Isabela, había encontrado su verdadero hogar, no en los salones lujosos y vacíos de la sociedad, sino en el corazón salvaje y puro de las montañas Chiricahua, junto al hombre que le había enseñado el verdadero significado de la libertad, el amor incondicional y la pertenencia. En el regazo de la naturaleza, la vida continuó, llena de desafíos y pruebas, sí, pero también de una paz más profunda, una alegría serena y una plenitud que solo se encuentra cuando se sigue al corazón de su y al alma. Forjada en la adversidad y arraigada en el respeto mutuo, la compasión y el amor verdadero. Su historia se tejió en el tapiz de las montañas, un testimonio de que la verdadera riqueza reside en el espíritu y la conexión humana. Mani, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.